Como les decía, Jehová Jireh es el tema que vamos a hablar, pero Dios se ha presentado de diferentes maneras, como por ejemplo Adonai, que significa o representa de alguna manera mi Señor. Ese es mi Señor y se presenta como un rey, como el Señor de señores. También el Señor en diferentes lugares se ha presentado como Yahvé, y ustedes saben que hemos cantado la canción, esa adoración muy hermosa, que data de los nombres o de las características de Dios. Yahvé también se presenta como yo soy el que soy. Después también el Señor podemos ver que se presenta como Rafa, el Dios sanador, y también se presenta el Señor de diferentes maneras como Elohim, que significa el Dios creador. Así que tenemos a Adonai, mi Señor, tenemos a Yahvé, soy el que soy, o sea, el principio y el fin, soy el eterno. Muchas veces los judíos en este tiempo hablan así, o el eterno, o Elohim. También habla de Rafa, Dios nuestro sanador, o el Dios creador. Pero en esta mañana vamos a hablar de Jehová Jireh, que significa Dios proveerá, o Él se proveerá. Hoy vamos a hablar del Dios proveedor, pero no solamente vamos a verlo al Dios proveedor como un Dios que provee el alimento, sino que vamos a ver las características de ese Dios proveedor y qué es lo que Él provee en nuestras vidas. Para eso les invito a que vayamos a Génesis capítulo 22 y vamos a leer del 1 al 14. Génesis capítulo 22 del 1 al 14. Y vamos a ver qué significa y dónde fue la primera vez que Dios se presenta como el Dios proveedor. Génesis capítulo 22, versículo 1, vamos a leer hasta el 14 inclusive. Cuando lo tengan decimos fuerte amén. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo la victoria de la familia, de mi hermano Tabaré, de mis hermanas también, que vinieron sus papás, sus hermanos, sus hijos. Y eso es una gran victoria y eso es un gran momento para celebrar de lo que Dios está haciendo en la familia, en su familia. Amén. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 14 dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: ve aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Jehová Jireh, o Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac y a su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Bueno, este relato sé que quizás muchos lo conocen, pero vamos a dirigirlo de alguna manera para poder profundizar en qué significa Dios proveerá. Ustedes saben que Abraham tenía 2 hijos, y como estuvieron atentos del culto pasado, no voy a explicar por qué Dios le dijo: dame tu único. Pero sí voy a explicar la sentencia que Dios marca al darle una señal
a Abraham. 2 veces le dice, dame tu único y tu hijo. Jehová intentaba hacer saber que lo que quería de Abraham era algo que le pertenecía, era algo que venía de él. Jehová le quería dejar en claro a Abraham que lo que le estaba pidiendo no era cualquier cosa, no era un simple objeto, una simple actitud, un simple mirar. Jehová quería dejarle en claro, Dios quería dejarle en claro a Abraham que lo que estaba a punto de pedirle era algo que le pertenecía, que era de Abraham, que era de él. Dios le dice a Abraham, dame tu único hijo, dame tu hijo. Esa determinación posesiva, ese tú, aumenta el modus operandi de Dios sobre Abraham. Porque él podría decirle, dame a uno de los hijos, dame a uno de los jóvenes, dame a uno de los niños, pero él le dijo, dame tu hijo, dame tu unigénito, tu único hijo. Él quería, reitero, hacerle entender a Abraham, pero también a Isaac, que lo que le estaba pidiendo a Dios era algo personal, era algo íntimo, era algo profundo. ¿Y por qué estoy repitiendo varias veces estas cosas? Porque Dios hoy nos va a mostrar que ahora mismo podría estar pidiéndonos algo tuyo, algo mío, algo personal en el cual Él quiera tratar. Y nosotros podríamos tomarlo de 2 maneras diferentes. Primero, podríamos decir, wow, si Dios me pidiera un hijo, sería muy difícil que yo pudiera obedecer la voz de Dios. Es un pedido muy duro. Aquellos que somos papás, aquellos que son mamás, entenderían qué significa esto. Los que no son también, pero los que somos, entenderían aún más que Dios te diga, dame a tu hijo, dame a tu descendencia. Y podríamos tomarlo de esa manera, diciéndole, espero que Dios nunca me pruebe de esta manera, porque no sé si podría soportar la prueba. O la segunda actitud que podríamos llegar a tener es decir, Señor, yo sé que tú proveerás. Esa fue la respuesta que le dio Abraham a su hijo. En lo que él entendió cuando Dios le demandó algo de él. ¿Estamos acá? Entonces, Abraham toma esa postura y dice, Dios va a proveer. Pero primero vamos a atacar a la primera actitud, la que nosotros todo el tiempo luchamos. Vuelvo. Quizás Dios no te esté pidiendo tu hijo, pero escucha, quizás Dios te esté pidiendo tu carácter, tu trabajo, tu pareja, tu forma de ser, tus pensamientos, tu tiempo, tu santidad. Y tienen un común denominador estas cosas, que aunque quizás no sean tan profundas como tu hijo, hay algo que las une, que las pone casi que al mismo nivel, que es la determinación del tú. Es tuyo. Lo que Dios te está pidiendo es tu carácter, tu tiempo, tu trabajo, tu santidad, tu relación, tu pareja, tu negocio. Y ahí se pone difícil la cosa. Porque una cosa es que nos pidan algo que creemos que no es nuestro. Pero con lo que batallamos nosotros todo el tiempo no es con lo externo. No es que Dios nos pide, bueno, deja algo que no sea tuyo. Con lo que batallamos todos los días nosotros al despertarnos, o cada vez que Dios nos envía a hacer algo, nos prueba, es con lo nuestro. No batallamos con el hermano que se sienta al lado tuyo, ni con el que está al frente, ni con el que está atrás. Podemos llegar a tener problemas, pero no batallamos con ellos. Las batallas más difíciles son con el tú. Tu negocio, tu vida, tu fuerza, tu carácter,
tu santidad, tus verdades y tus razones. Esas son las luchas más difíciles que tenemos. Esas son las pruebas más grandes que podamos llegar a tener nosotros. Y cuando nosotros nos enfrentamos al no poder y decir, es muy difícil porque es algo que es mío, empezamos a perder el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Vayamos a la historia de Abraham y Isaac. Isaac no era cualquier niño, no era como nuestro Isaac que tenemos acá, sino que no solamente que los historiadores no creen que sea un niño, sino que creen que era un joven. Tenía conciencia, entendimiento, sabía lo que estaba pasando. Es más, él puede cargar la leña. Por lo tanto, no era un niño como algunos se imaginan cuando lo leen, que era un bebito que apenas caminaba y que su padre lo llevaba a la mano. Era un joven, por lo menos un joven, que estaba caminando y que sabían algo. El papá caminaba para matar a su hijo y su hijo caminaba para que sus días se terminaran en la tierra. Dios le da un llamado a Abraham y le dice, Abraham, quiero que me entregues tu hijo. Entonces Abraham prepara la leña, prepara todo para llegar al monte de Dios, al monte Moriah. Y cuando van en camino y se apartan los que estaban con él, el hijo lo mira al padre y le dice, padre, entiendo algo. Está la leña, tenemos todo pronto, pero ¿dónde está el holocausto? Y Abraham le responde y dijo, Jehová se proveerá del holocausto. Obviamente que el joven sabía que él iba a ser o podría ser el holocausto. Ahora, entiendan algo. Cada paso que daban hacia la voluntad de Dios era una lágrima. Cada paso que se acercaba a lo que Dios le pedía se volvía más pesado. Y a veces nosotros creemos que es al revés, que cada vez que nos estamos acercando a lo que Dios nos pide, nos sentimos más tranquilos. Pero hay situaciones en las cuales tenemos que desarraigarnos de nuestros problemas, que cada paso que damos parece que es más difícil. Imagínate, cada paso que Abraham daba significaba que estaba a punto de matar a su hijo. 2 pasos más eran 2 pasos menos para degollar a su hijo. Su hijo Isaac miraba al padre y cada paso que daban eran 2 pasos menos para llegar al monte y 2 pasos menos para morir. Y esto nos sucede cuando Dios nos llama para darnos una provisión. Cuando Dios trata en nuestras cosas, cada paso que damos se parece que es más duro. ¿Estamos atentos todavía? ¿Me escuchan? Vayamos a una imagen que no es tan profunda como un hijo, pero sí sé que cuesta y cuesta mucho. Imagínate que Dios te está pidiendo tu carácter. Te dice, por tu nombre, quiero tu carácter, tu manera de ser, quiero que me la entregues en un altar. Y tú dices, bueno Señor, me levanto temprano y te entrego mi carácter, pero cada paso que das hacia el monte, hacia entregar tu carácter, se vuelve más duro, porque cada paso es una prueba. Y cada vez que tú avanzas a dejar tu mal carácter, a dejar lo que Dios te pide que dejes, van a venir ataques de alrededor que te van a decir, ¿en serio vas a dejar tu carácter? ¿En serio? Mira que si das un paso más, estás a punto de volverte un debilucho. Mira que si das 2 pasos más, estás a punto a dar a que los demás te pasen por encima. Mira que cada paso que das estás perdiendo fuerza, cada paso que das estás perdiendo valentía. No es tan fácil dejar tu carácter. Es más fácil atacar otro carácter. Pero dejar tu carácter, mi carácter, es de las cosas más difíciles que debemos aprender a hacer. Entonces Dios me dice, deja tu carácter, y cada paso que das, la cosa se complica. Porque tu mente te va diciendo, si dejas tu carácter, es lo que te mantuvo salvo durante todo este tiempo, es lo que te mantuvo con vida, es lo que te mantuvo firme. Si tú no tuvieras este carácter, te pasaban por arriba, te golpeaban, te mataban, no sé qué podía pasar. Pero viene la voz de Dios que te dice, dame tu
carácter, tu único. Tal vez Dios te está pidiendo tu santidad. Dices, Señor, no lo entiendo. Dios te dice, yo sé lo que haces. Yo sé las cosas que cometes. Necesitas tú darme tu santidad. Y cada paso que das parece que se desprende algo de tu vida. Y no solo parece, es verdad, se desprende. Cada paso que tú das a cumplir lo que Dios te mandó a hacer, parece que se desgarra tu carne. Y Dios le puede decir a una jovencita, dame tu santidad. Y los amigos le dicen, ¿santidad? Con esta edad disfruta. Gobierna tu cuerpo. Eres libre, disfruta. No te metas a la iglesia ahora. Disfruta de tu cuerpo. Sé libre. Cuando seas más viejo puedes cambiar. Entonces Dios te dice, levántate hoy temprano y dame tu santidad, tu única, dame tu cuerpo, quiero dirigirlo. Y cada paso que das es un paso hacia la muerte de tu yo. Y al no saber qué pueda pasar adelante. Escucha, quizás Dios te está pidiendo trabajo. Dice, mira, el trabajo que tienes no ha sido de bendición. Quiero que me lo entregues. Y tú te levantas temprano y dices, estoy decidido, voy a dejar el trabajo porque Dios me lo pidió, y cada paso que das, las cuentas que vienen a tu mente, las situaciones difíciles. ¿Y cómo haré para pagar? ¿Y cómo haré? Cada vez que nosotros tomamos un pedido de Dios en la primera actitud, en decir, no creo que pueda, nuestro propio yo nos vence. Si Abraham hubiera dicho a Dios, Señor, no creo que pueda entregar a tu hijo, no lo iba a poder entregar. Pero lo peor es que si Abraham hubiera dicho, yo no puedo entregar a tu hijo, entonces él nunca habría conocido la provisión de Dios. Y hay personas hoy en día que nunca han visto, nunca han obtenido la provisión de Dios porque nunca aceptaron que Dios sí tenía un plan. Escuchen, muchos de los que estamos aquí, muchas veces en nuestra vida no hemos conocido el amor verdadero porque no hemos soltado el amor que no era verdadero. Muchos de los que estamos aquí no hemos conocido el sustento verdadero porque no hemos soltado el sustento que no era de bendición. Muchos de los que estamos aquí no hemos conocido o no han conocido al Dios verdadero porque no han soltado sus propios ídolos. Escucha, cuando tú y yo recibimos un llamado de Dios a hacer algo, te cuesta, te va a doler, pero entiende algo, lo que Dios quiere es presentarse como el Dios proveedor, Jehová Jireh. Él te va a dar algo más grande de lo que podías llegar a tener. ¿Hasta acá me siguen? Entonces dice que Abraham se levantó temprano, pero él utilizó la actitud número 2. Cuando Dios le dice, Abraham, prepara a tu hijo y entrégamelo, él se dispone a hacerlo, se levanta temprano y lo hace. No solo escucha, sino que obedece. Y cuando llega al monte de Moriah, imagínate, era un joven y él era un anciano. No se puso a pelear con su hijo. Le mostró cuál era el plan de Dios. Le dijo, hijo, la realidad de todo esto es que tienes que morir. Y el hijo le dijo, padre, entiendo el plan. Aquí estoy. Y mientras que él lo ataba, obviamente el corazón de Abraham se partía en 1000 pedazos. Obviamente el corazón de Isaac se partía y parecía que ese era el fin de la historia. Mira, si Abraham hubiera pensado, hubiera dicho, Señor, si yo mato a Isaac, ¿qué van a decir de mí? Pero ¿qué van a decir de ti? Y esto muchas veces nosotros también lo ponemos a la balanza. Señor, si yo doy este paso, si yo dejo mi carácter, si yo dejo el trabajo que me hace mal, o dejo las parejas que me están haciendo mal, las relaciones que me hacen mal, dirán que me equivoqué y también puede decir que tú te equivocaste conmigo. Abraham podría decir,
decir, Señor, si yo cumplo lo que tú me dices, lo que va a pasar es que el pueblo sabe de que en la promesa está Isaac. El pueblo se va a desgastar, se va a caer y no va a entender el plan. Pero Abraham sabía algo, que Dios sí tenía un plan para él. Y cuando lo mira al niño le dice, hijo, no te preocupes, hasta lo último vamos a seguir porque Dios tiene un plan. Y quiero decirte de parte de Dios algo. Lo que Dios te está pidiendo que dejes, déjalo, porque Dios sí tiene un plan. Él tiene un plan para tu vida. Él sabe lo que va a hacer. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Escucha. Cuando Abraham está dispuesto a matar a su hijo, tú lo conoces de la historia, viene una voz del cielo y un ángel le dice, Abraham, Abraham, detente, ya conozco que me amas a mí más que a todos. Y le responde, me he guardado una provisión. Escucha, los que quieran tener un encuentro con Dios como cantábamos recién, hay cosas que tenemos que soltar, hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas que duelen y hay cosas que no sabemos qué van a pasar después. Si estás en un negocio que a Dios no le agrada, Dios te dice, sácalo. Dice, sí, pero ¿con qué me sustento? Y sigues e intentas adorar a Dios, lo único que vas a lograr es que no conozcas a Dios que te va a proveer. Mira, cuando tú estás en una relación o una actitud de relación que no le agrada a Dios, no vas a conocer ni el amor verdadero, ni la paz, ni el gozo verdadero. Todo eso que sientes es pasajero. Pero cuando tú dices, yo me voy a guardar para Dios, cuando conozcas tu amor verdadero, vas a sentir la provisión de Dios. Que no es lo mismo que nuestra propia provisión. No es lo mismo que nosotros nos ganemos algo a que Dios nos regale algo. No es lo mismo ganarnos con nuestra fuerza algo que vencernos, dejarnos vencer por Dios y que Dios nos dé algo. Escuchen. Abraham e Isaac no entendían qué podía pasar, no sabía qué podía suceder. Cada paso que daban era un paso hacia la destrucción, por lo menos para ellos o para el entorno. Pero para Dios lo alentaba, da un paso más, y estoy seguro que Dios le estaba hablando a Abraham y lo esperaba y le decía, vamos, tú puedes, vamos que ustedes pueden. Yo sé que todos pueden, tranquilo, yo sí tengo un plan. Y aunque tú no entiendas lo que te está pasando ahora mismo, si has dejado lo que Dios te pidió que deje, te quiero decir algo, Dios tiene un plan. Él no te va a dejar solo, no te va a dejar morir, Él no va a dejar que pierdas. Así que la segunda actitud es, yo sé que Dios proveerá. Mira, hermano, no sé cómo, pero te aseguro, yo sé que Dios va a proveer. Escucha, yo sé que Dios te va a hablar ahorita, te está hablando. Y sé que hay cosas que debemos dejar, pero te lo aseguro, Dios va a proveer. Y tú dices, no lo veo. Cada vez que te estás acercando más al propósito de Dios, menos lo ves. Escucha, cada paso que damos de fe, parece que menos vemos a Dios. No sé si te ha pasado. Pero parece que cada vez que obedecemos más a Dios, parece que Dios se aleja. Pero lo que Dios está haciendo es despojándonos de nosotros mismos para que podamos verlo a Él en el último momento, cuando creamos que está todo perdido. Él nos defiende y dice, yo soy tu proveedor. Tú creías que no podías, con tu fuerza no se lograba, pero yo te daré provisión. Jehová Jireh, Él te proveerá, Él te dará lo que necesitas. Pero quizás tú dices, pastor, mira, está bien con entregar algo, pero yo no tengo nada que entregar. De verdad no encuentro nada que entregar. Perdí mi familia, mi carácter, mi voluntad, mi trabajo, mis certezas. Perdí hasta la comunión con Dios, Señor. No tengo nada para dar. No tengo nada para ofrecer. Pero vayamos
a ver la historia de un hombre que lo había perdido todo, o parecía que había perdido todo, por diferentes luchas que tenía, por diferentes ataques. ¿Y qué respondió Dios a su provisión? Vayamos a 1 Samuel, capítulo 21, y veamos qué hermoso este relato. 1 Samuel, capítulo 21, vamos a leerlo del 1 al 10. 1 Samuel 21, del 1 al 10. Miren lo que dice este relato. Vamos a entender la provisión de Dios en todos sus aspectos. ¿Lo encontraron? Dice así: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes tú a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo el pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de las mujeres. Y David le respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes al día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto el orden del rey era apremiante. Y el sacerdote le respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Era, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David de aquel lugar, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor a través de la palabra. David, en realidad, no le cuenta la verdad al sacerdote. El problema de David no era que el rey lo había mandado a hacer algo rápidamente. El propio rey lo quería matar. El rey, hasta ahora Saúl, tenía envidia, le tenía rencor, le tenía bronca a David por lo que Dios estaba haciendo con David. Entonces él mismo intenta matarlo varias veces. Una vez le tiró una lanza, una vez quiso matarlo con la espada, hasta que un día David se encuentra con el hijo de Saúl, Jonatán, y le dice: dime si tu padre quiere matarme o no, y qué debo hacer. Jonatán, luego de probar al padre, se acerca a David y le dice: vete de aquí, porque mi padre ha prometido matarte. Tu vida corre peligro en este lugar. Entonces David sale de ese lugar desprovisto de armas, desprovisto de armaduras, desprovisto de un ejército, y se encuentra con Ahimelech. Cuando se encuentra con él, dice que este sacerdote se sorprendió. ¿Por qué? Porque David representaba un reino poderoso. Él era uno de los jefes del rey Saúl. Era uno de los guerreros más poderosos, si no el más poderoso de todos. Cuando él se presentaba a un lugar, se presentaba con una buena arma, con una buena armadura y un gran número de guerreros que lo acompañaban. Pero ahora David no tenía nada. No tenía espada, no tenía armadura, no tenía amigos, no tenía soldados, no tenía ejército, y no tenía rey. El rey no lo quería ni ver, lo quería matar, lo estaba persiguiendo para matarlo. David no tenía nada. Yo creo, y me imaginé mientras que escribía el mensaje, que David, de alguna manera, cuando Ahimelech lo ve de lejos, se parecía nuevamente al jovencito que cuidaba ovejas. Una vez más, el gran David, el que mataba a sus 10.000, ahora volvía a parecer tal cual un niño, criando las ovejas de su padre. No tenía espada, no tenía armamento, parecía que no tenía fuerza,
parecía que estaba expulsado de todo el lugar, no tenía dónde quedarse. No sabía qué hacer. Puede pasar al hermano que toca militar. No sabía qué hacer. David se encontraba como quizás muchos hoy. No tengo que darle a Dios. No tengo comida, no tengo armamentos, no tengo provisión, no sé qué hacer. David sale corriendo a la deriva, pero se encuentra con un Dios que sí tenía un plan. Quiero decirte, mi hermano, en toda lucha, en todo ataque, en toda dificultad, Dios siempre tiene un plan. Él nunca llega tarde. Todas las situaciones que nosotros podamos llegar a vivir están detrás de un plan del Dios que provee. Y mira, David llega sin nada y Abimelech se asombra y dice: David, ¿por qué vienes sin nada? ¿Qué te pasó? Y él le dice: bueno, para no generar un momento difícil en el reino, pretende callar. Dice: mira, Abimelech, es que el rey me mandó, y tuvo que inventar una historia. Me mandó a hacer una tarea muy rápida y por eso vengo yo solo y no viene ningún guerrero conmigo. David estaba triturado su corazón, destrozado. David parecía no tener fuerza. Yo no sé, la Biblia no me lo dice, pero sí conocemos el carácter de David. Y no debería ser un lindo momento caminar alejándose de la casa del rey del cual él servía. No creo que David estuviera llorando en el camino, porque quizás no era su manera ni su carácter. Yo lo que sí creo es que David estaba destrozado anímicamente. No tenía nada. La persona que él le tocaba, le cantaba y que le peleaba junto, ahora deseaba su muerte. Y quizá ahora nosotros podamos, o alguno de los que está aquí pueden sentirse así, que no tenemos nada. Y tú dices: Abraham tenía su hijo, alguno puede decir: yo ni siquiera eso. No tengo nada. Y David podría ir en el camino diciendo: esto podría ser. Señor, aquí se terminó el relato del que algún día iba a ser el rey David. Aquí se terminó mi unción, se terminó mi tiempo. Voy a tener que empezar a correr. Pero cuando llegan a Abimelech lo atiende. David le dice: mira, uno de los guerreros más importantes de Saúl, una palabra de aliento en Abimelech, sí encontró en Dios la provisión de alimento, por lo menos para ese momento, y le dice: tengo los panes del lugar santo, tengo los panes que utilizamos ahí, si quiere puede comerlo. Y él dice: sí, lo quiero, y se alimenta, porque el Señor lo primero que va a hacer es darte aliento. Pero mira lo segundo que sucede. Luego David le dice: mira, te digo la verdad, no traje ni arma, no tengo cómo defenderme. Y no sé a dónde debo parar y a dónde debo seguir. Y Abimelech le dice esto: tengo guardada la espada, la que era de Goliat, la que tú utilizaste para matarlo. Está detrás de mi efod y guardada sobre unas telas. Si tú quieres, puedes usarla. Y este mensaje una vez lo titulamos: ninguna como esa. Y David le responde: dámela, ninguna como esa. Ahora, ¿qué significaba que Abimelech le esté dando la espada a David con la que mató a Goliat? Y yo, mientras que pensaba, le digo: Señor, dame algo más. Muéstrame qué significa que tú le des la espada a los desprovistos. ¿Qué significa que le esté dando la espada a David? ¿Qué querías enseñarnos? Y yo dice: mucho tiempo después le enseñaría a Isaías qué haría yo con aquellos que me sirven. Vayamos a Isaías, capítulo 54. Miren lo que dice aquí, capítulo 54, versículo 17. Capítulo 54, versículo 17 de Isaías. ¿Lo encontraron? Lo primero te va inmediatamente a hacer recordar, pero leámoslo todo.
¿Lo tienen ahí? Isaías 54, 17. Búsquenlo en su palabra, en la Biblia, para poder darlo junto. Dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación vendrá de mí, dijo Jehová. Escucha, mire lo que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Esta es la provisión que Dios le da a los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Eso es Jehová Jireh. Escucha, David se encontraba nuevamente como un pequeño, un niño sin armas, sin fuerza, y Dios le recuerda algo: mi pequeño David, yo estuve contigo. Esta espada te hace recordar, y quiero que recuerdes que estuve contigo cuando apenas eras un niño, cuando no tenías fuerza, cuando no tenías provisión, cuando nadie te decía que matabas sus 10.000, cuando ni siquiera tu padre te tenía en consideración, ni tu hermano, ni nadie de los que estaba alrededor. Pero yo estaba ahí y te demostré que no era con espada ni con ejército, pero también te estaba enseñando algo. Esa espada que se levantó contra ti, un gigante la levantó contra ti, yo la puse a tu favor. Así que ahora Abimelech estaba diciendo a David, aleluya. Abimelech estaba diciendo a David: esta espada que te entrego es para que recuerdes que cualquiera que levante espada contra ti, yo estaré contigo. Y le estaba diciendo además algo: mira, David, así como cuando estabas cuidando las ovejas, yo tenía un plan y te ungí, ahora también cuando te persiguen, yo también tengo un plan. Dios siempre tiene un plan. Sí, Señor, ese es mi Señor proveedor. Mira, cuando hablamos de Jehová Jireh, no hablamos solo de un alimento. No es el proveedor de un trabajo, de una casa, de un auto. Dios te lo puede dar, pero la provisión que habla Dios es eterna. Ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Escucha, es tiempo de que aprendamos a soltar lo que es nuestro, lo que creímos que era nuestro. Y yo sé que muchos de los que están aquí tienen tu carácter, que muchas veces nos preguntamos: ¿y ahora cómo sigue esto, Señor? Y yo muchas veces me lo pregunto. Ya terminamos. Dígale a su niño al oído: ya termina el pastor. Escucha, yo sé que muchas veces nosotros hemos dicho: mira, ¿cómo sigue tu historia? ¿Cómo sigue tu historia ahora que tu familia se quebró? ¿Cómo sigue tu historia ahora que el trabajo se perdió? ¿Cómo sigue tu historia si tienes que dejar ese negocio? ¿Cómo sigue tu historia si tienes que seguir a Dios? ¿Cómo sigue tu historia si tienes que buscar la santidad y olvidarte de aquella persona que te conoció y que eras? ¿Cómo seguirá tu historia? ¿Qué pasará de ti? ¿Qué pasará si dejas lo que Dios te está pidiendo que dejes? ¿Qué pasará si tienes que dejarlo todo? Y el Señor te está respondiendo hoy: tranquilo, yo tengo un plan mucho más grande que lo que tú tienes. Escucha, mis pensamientos, dice el Señor, de vosotros son pensamientos de paz y no de muerte, para que tengan la paz. Los pensamientos que tiene Dios sobre nosotros no es para hundirnos, para quebrarnos, para rompernos, para quebrar nuestro gozo. Los pensamientos que tiene Dios para con nosotros es de paz, de vida eterna, de abundancia, de benignidad, de amor, de fe. Creen a Dios, Él proveerá, te lo aseguro, Él proveerá. Aleluya. Me encanta cuando David le dice: yo sé que hace como un tiempo hablamos de esto, pero me encanta cuando David mira la espada y le dice: ninguna como esta. Y voy a decirte algo que no dije hace 3 años atrás en ese
dice que era porque era una espada grande, buena y que él mató, no. ¿Sabes por qué David dice ninguna como esta? Porque cuando él vio esa espada